El calor de octubre aún se aferraba a las calles de Colonia Jardines como una cobija húmeda que nadie quería usar pero tampoco podía quitar. Las casas de concreto pintadas en tonos pastel, rosa mexicano, verde limón, azul cielo, se extendían en filas perfectas bajo un cielo que amenazaba lluvia desde hacía 3 días, sin cumplir su promesa. Era uno de esos barrios que habían crecido rápido en las afueras de Guadalajara, donde cada vivienda parecía cortada del mismo molde. Ventanas enrejadas, portones de metal, pequeños jardines frontales con bugambilias que luchaban contra el smog urbano. En la casa número 247 de la calle Jacarandas, Carmen Herrera limpiaba los platos de la cena mientras el sonido de la televisión se filtraba desde la sala. Las noticias nocturnas repasaban los mismos temas de siempre: el tráfico del periférico, algún político defendiéndose de acusaciones, el pronóstico del tiempo que nunca acertaba. Su esposo Roberto ya se había dormido en su sillón reclinable, ese que había comprado en Electra a 12 meses sin intereses, con el control remoto todavía en la mano y la boca ligeramente abierta. «Mira nada más», murmuró Carmen, secándose las manos en su delantal con estampado de frutas. «Ni las 9, y ya está roncando». Desde el pasillo llegó el sonido inconfundible de una puerta azotándose, seguido de pasos pesados en las escaleras. Tomás bajaba de su cuarto como todas las noches, con esa manera de caminar que tenían los adolescentes de 15 años, como si el mundo entero fuera un obstáculo personal diseñado para molestarlos. «¿Ya hiciste la tarea?», le preguntó Carmen, sin voltear, mientras guardaba los vasos en la alacena. «Ajá», respondió Tomás con ese monosílabo que podía significar cualquier cosa desde «sí, mamá» hasta «déjame en paz». Se dirigió directo al refrigerador, lo abrió, se quedó parado frente a él por unos segundos interminables, como si esperara que apareciera algo mágico entre el yogurt vencido y los restos del guisado de la tarde anterior, y finalmente cerró la puerta sin tomar nada. Carmen lo observó de reojo. Su hijo había cambiado tanto en el último año que a veces sentía que vivía con un extraño. Ya no era el niño que corría por la casa gritando que quería ser futbolista como Javier Hernández. Ahora medía casi 1,70 m, tenía que afeitarse cada tercer día, y cuando hablaba, su voz oscilaba entre el registro agudo de la infancia y el grave que prometía la edad adulta. Pero lo que más la inquietaba no era lo físico, sino esa distancia que había empezado a crear, como si hubiera construido muros invisibles alrededor de sí mismo. «¿Todo bien en la escuela?», intentó de nuevo, esta vez volteando completamente hacia él. Tomás se encogió de hombros, gesto que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. «Sí, normal». «¿Normal cómo? ¿Te está yendo bien en matemáticas? Ya sabes que si necesitas ayuda podemos buscar un maestro particular. Tu tía Rosario conoce a uno muy bueno que...» «Mamá», la interrumpió Tomás, y en esa sola palabra había cansancio, fastidio y algo más que Carmen no logró identificar. «Está todo bien, en serio». Se hizo un silencio incómodo. Carmen quería insistir. Era su trabajo como madre, ¿no? Pero también sabía que presionar demasiado podía hacer que su hijo se cerrara aún más. Había leído artículos en 1900 Facebook sobre cómo manejar adolescentes. Había hablado con otras mamás en las juntas de la escuela, pero la teoría era una cosa, y lidiar con Tomás todos los días era otra completamente diferente. «Bueno», dijo finalmente, «voy a sacar la basura antes de que se me olvide. Mañana pasa el camión temprano». «Yo la saco», se ofreció Tomás, y Carmen se sorprendió. No era normal que su hijo se ofreciera voluntariamente para hacer algún quehacer doméstico. «¿En serio?» «Sí. Ya voy para allá de todos modos», dijo Tomás, señalando hacia la puerta trasera. «Voy a ver si está Fernando». Ahí estaba la explicación. Fernando Castillo vivía 3 casas más abajo y era el mejor amigo de Tomás desde primer año de secundaria. Eran como uña y carne, siempre inventando alguna travesura o pasándose horas jugando videojuegos. A Carmen le caía bien Fernando. Era educado, saludaba siempre, y su mamá hacía unos tamales deliciosos que regalaba en Navidad.
pero últimamente había notado que los dos muchachos se comportaban de manera extraña. Más reservados, más secretos. Está bien, aceptó Carmen, pero no te quedes hasta muy tarde. Mañana hay clases. Ya sé, mamá. Tomás tomó la bolsa de basura de la cocina. Una de esas bolsas negras grandes que siempre pesaba más de lo que parecía, y se dirigió hacia la puerta trasera. Carmen lo siguió con la mirada, notando que llevaba puesta su sudadera favorita, esa de color gris con el logo de los Chivas que le había regalado su abuelo el año pasado. La puerta trasera daba a un pequeño patio con piso de cemento, donde Carmen colgaba la ropa y donde Roberto guardaba sus herramientas en un cuartito improvisado. Más allá del patio, una puerta metálica se abría al callejón que corría detrás de todas las casas de la cuadra. Era un callejón angosto, apenas lo suficientemente ancho para que pasara un carro, con postes de luz cada 20 metros que nunca parecían iluminar lo suficiente. ¡Ten cuidado!, le gritó Carmen cuando Tomás ya tenía la mano en el picaporte de la puerta metálica. Era una frase automática, de esas que las madres mexicanas dicen por costumbre más que por necesidad real. El barrio era tranquilo, los vecinos se conocían, y el crimen más grave que habían tenido en años era cuando le robaron la bicicleta al señor Martínez de la esquina. Sí, mamá, respondió Tomás, también automáticamente. La puerta se cerró con un clic metálico, y Carmen regresó a la cocina para terminar de limpiar la estufa. Afuera, el callejón estaba silencioso excepto por el ruido distante del tráfico, en la avenida principal y el ladrido ocasional de algún perro. Los contenedores de basura estaban alineados contra la pared posterior de las casas, esperando la recolección matutina. Era las 8:47 de la noche. Carmen terminó de limpiar la cocina. Subió a revisar que Sofía, su hija de 12 años, estuviera haciendo la tarea en su cuarto. La encontró viendo TikToks en su teléfono y tuvieron la discusión de siempre sobre responsabilidades y tiempo de pantalla. Se bañó, se puso su pijama de franela con estampado de gatitos y se preparó para ver su telenovela favorita antes de dormir. A las 9:30, durante los comerciales, se dio cuenta de que Tomás no había regresado. Al principio no le dio importancia. Los muchachos de esa edad perdían la noción del tiempo, especialmente cuando estaban con sus amigos. Seguramente estaría en casa de Fernando jugando FIFA o hablando de esas cosas que hablan los adolescentes y que las madres nunca llegamos a entender completamente. A las 10:15, cuando terminó la telenovela, caminó hacia la puerta trasera y la abrió. El callejón estaba vacío y silencioso. La bolsa de basura no estaba junto a los contenedores. ¡Tomás!, gritó, no muy fuerte para no despertar a los vecinos, pero lo suficiente como para que la escuchara si estaba cerca. ¡Tomás! No hubo respuesta. Regresó a la casa y marcó el número de celular de su hijo. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Su propia voz le respondió con el mensaje que Tomás había grabado meses atrás. No puedo contestar ahorita, deja tu mensaje después del tono. Ni siquiera había usado su nombre real, algo que siempre la había molestado, pero que ahora le parecía un detalle tremendamente importante. Volvió a marcar. Esta vez el teléfono sonó solo 3 veces. A las 10:45, Carmen despertó a Roberto. Su esposo gruñó, protestó que era muy temprano para levantarse, aunque ya era casi medianoche, y cuando finalmente entendió la situación, se puso una playera y salió al callejón a buscar a su hijo. ¡Tomás! ¡Tomás, ven acá! Su voz resonaba entre las paredes de concreto, más fuerte que la de Carmen, pero igualmente inútil. ¡Este muchacho nos va a volver locos! Roberto caminó hasta el final del callejón, donde desembocaba en una calle más ancha que conectaba con el resto del fraccionamiento. No había nadie. Las casas estaban oscuras, las familias ya durmiendo, preparándose para otro día de trabajo y escuela. Regresó a casa con paso más rápido de lo normal. ¿Y?, preguntó Carmen, que lo esperaba en la puerta trasera con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la preocupación y el enojo. Nada.
No está por ningún lado. ¿Fuiste a casa de Fernando? No está Fernando tampoco. Su mamá dice que no lo han visto en toda la tarde. Ese detalle cambió todo. Carmen sintió que algo frío se extendía por su estómago. Si Fernando tampoco estaba, entonces tal vez sí había motivo para preocuparse. Los dos muchachos juntos significaba aventura, travesura, pero también significaba que estaban cuidándose mutuamente. Tomás solo, en cambio, era otra historia, completamente diferente. A las 11:20, Carmen marcó otra vez el número de Tomás. Esta vez el teléfono no sonó ni una sola vez antes de ir directo al buzón de voz. Estaba apagado. Se le acabó la batería, dijo Roberto, pero su voz no sonaba convincente ni siquiera para él mismo. A medianoche, despertaron a Sofía. ¿Has hablado con tu hermano hoy?, le preguntó Carmen sentándose en la orilla de su cama. La niña se tallaba los ojos, confundida por el despertar repentino. No. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? ¿No ha regresado a casa? ¿No te dijo nada? ¿Algo sobre algún plan que tuviera? Sofía se incorporó completamente, ya más despierta. A pesar de que ella y Tomás peleaban constantemente, como todos los hermanos, había una complicidad entre ellos que Carmen había notado pero nunca había entendido del todo. No me dijo nada, respondió Sofía, pero Carmen detectó algo en su voz. Una vacilación muy breve, casi imperceptible. Sofía, si sabes algo, este no es momento para guardar secretos. En serio, mamá, no sé nada. Pero Carmen conocía a su hija. La conocía lo suficiente como para saber cuándo mentía, cuándo ocultaba algo, cuándo protegía a su hermano mayor de meterse en problemas. Y en ese momento, Sofía estaba haciendo las tres cosas. A las 12:30 de la madrugada, Roberto salió en el carro a recorrer el vecindario. Manejó lentamente por cada calle del fraccionamiento, asomándose por la ventanilla, gritando el nombre de su hijo, sintiéndose más y más ridículo y desesperado con cada minuto que pasaba. Fue hasta el parque donde los muchachos a veces se juntaban, hasta la tienda de la esquina que se quedaba abierta hasta tarde, hasta la cancha de fútbol donde Tomás había jugado de niño. Nada. Cuando regresó a casa, encontró a Carmen sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se había enfriado hace rato y una lista de números telefónicos escritos en una servilleta. Llamé a mi hermana Rosa, le dijo sin levantar la vista, y a los Castillo y a doña Lucía de enfrente. Nadie ha visto a Tomás. Roberto se sentó frente a ella. La mesa de formica imitación madera donde habían desayunado como familia durante 8 años de repente le pareció demasiado grande, como si faltara algo esencial para que todo tuviera sentido. ¿Qué hacemos?, preguntó. Carmen levantó la vista por primera vez desde que él había llegado. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Todavía no. Esperamos hasta las 6 de la mañana, dijo con una voz que sonaba demasiado calmada, demasiado controlada. Si no aparece para entonces, llamamos a la policía. Carmen. Va a aparecer, lo interrumpió. Seguramente está en casa de algún amigo que no conocemos, o se quedó dormido en algún lado, o se le ocurrió alguna tontería y tiene miedo de regresar. Roberto asintió, aunque ninguno de los dos creía realmente en esas explicaciones. Pasaron el resto de la noche sentados en la mesa, tomando café frío y mirando hacia la puerta trasera cada vez que creían escuchar algún ruido. Carmen revisaba su teléfono cada 2 minutos, esperando un mensaje, una llamada perdida, cualquier señal de que su hijo estaba bien. A las 4:17 de la madrugada, Roberto se quedó dormido con la cabeza apoyada en sus brazos cruzados. Carmen no pudo cerrar los ojos ni un momento. Cuando salió el sol el miércoles 23 de octubre, Tomás Herrera llevaba 8 horas desaparecido. Y en algún lugar del callejón trasero, abandonada junto a un poste de luz que parpadeaba intermitentemente, una bolsa negra de basura se desparramaba lentamente sobre el pavimento mojado por el rocío matutino.
La agencia del Ministerio Público de la zona metropolitana de Guadalajara olía a desinfectante barato y café recalentado. Las paredes de color verde institucional estaban decoradas con carteles sobre prevención del delito y números telefónicos de emergencia que nadie parecía recordar cuando realmente los necesitaba. Carmen Herrera se aferró a su bolsa de mano, una imitación de piel que había comprado en el tianguis de los domingos, mientras esperaba en una silla de plástico que crujía cada vez que se movía. Eran las 7:30 de la mañana del miércoles. Roberto había tenido que irse al trabajo después de llamar a su jefe para explicarle la situación. Pero le habían dicho que solo podía faltar ese día y que necesitaba presentarse el jueves sin falta. La empresa constructora donde trabajaba, como supervisor, no era precisamente conocida por su comprensión hacia las emergencias familiares de sus empleados. «Señora Herrera», la llamó una voz desde el otro lado del mostrador. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo que ya se veía cansada desde temprano y una blusa blanca que había conocido mejores días. «Soy la licenciada Patricia Vázquez, agente del Ministerio Público. ¿Puede pasar a mi oficina?» La oficina de la licenciada Vázquez era un cubículo de 3 por 3 metros con una ventana que daba al estacionamiento y una planta de plástico en la esquina que necesitaba una limpiada urgente. En las paredes había diplomas enmarcados en marcos baratos y una fotografía de la funcionaria recibiendo algún reconocimiento de manos de alguien que Carmen no reconoció. «Cuénteme qué pasó», dijo la licenciada, abriendo una carpeta nueva y destapando una pluma azul. Carmen repitió la historia que había ensayado mentalmente durante toda la madrugada. Tomás salió a sacar la basura a las 8:47 de la noche. No regresó. Su teléfono se apagó. No estaba con su mejor amigo Fernando. Nadie en el vecindario lo había visto. ¿Su hijo había mostrado comportamientos extraños últimamente?, preguntó la licenciada sin levantar la vista de sus apuntes. ¿Extraños cómo? Cambios de humor drásticos, nuevas amistades, llegadas tarde. Dinero que no puede explicar. Consumo de alcohol o drogas. No, respondió Carmen demasiado rápido. Tomás es un buen muchacho, estudioso, responsable. La licenciada Vázquez la miró por primera vez desde que había empezado a escribir. Era una mirada que Carmen no supo interpretar completamente, pero que le hizo sentir como si estuviera siendo juzgada. «Señora, entienda que tengo que hacer estas preguntas. Estadísticamente, el 70% de los adolescentes reportados como desaparecidos regresa a casa por su propia cuenta en las primeras 48 horas. Muchas veces se trata de fugas voluntarias. Mi hijo no se fugó. ¿Cómo puede estar tan segura?» Carmen se quedó callada por un momento. ¿Cómo podía explicarle a esta mujer que una madre simplemente sabe ciertas cosas? Que había algo en la manera en que Tomás había salido de la casa esa noche que no encajaba con la idea de una fuga planeada. Que si su hijo hubiera decidido irse, habría encontrado una manera de decírselo, aunque fuera indirectamente. «Porque lo conozco», dijo finalmente. La licenciada anotó algo más en su carpeta. ¿Había tenido problemas en la escuela? No más de lo normal. Ya sabe cómo son los muchachos de esa edad. ¿Problemas en casa? ¿Discusiones fuertes con usted o con su esposo? Nada fuera de lo común. ¿Tenía novia? Carmen dudó. No, que yo sepa. ¿Dinero? ¿Trabajaba? ¿Tenía acceso a cantidades importantes de efectivo? Es un estudiante de secundaria, licenciada. El dinero más importante que maneja son los 20 pesos que le doy para la cooperativa de la escuela. La licenciada Vázquez cerró su carpeta y se recargó en su silla, que protestó con un chirrido metálico. «Señora Herrera, voy a ser honesta con usted. Su hijo es menor de edad, así que podemos abrir la investigación inmediatamente. Pero necesito que entienda cómo funciona esto. Vamos a checar hospitales. Vamos a hablar con sus amigos y maestros. Vamos a revisar si hay cámaras de seguridad en la zona. Pero estadísticamente, ya me dijo lo de las estadísticas. Lo que le quiero decir es que prepárese para la posibilidad de que su hijo regrese por su cuenta en los próximos días. Y también prepárese para la posibilidad de que no tengamos respuestas inmediatas».
Carmen salió de la agencia del Ministerio Público con una copia del acta de denuncia, un número de expediente y la sensación de que la licenciada Vázquez ya había archivado mentalmente el caso de Tomás en la categoría de adolescente problemático que va a regresar cuando se le acabe el dinero. La secundaria técnica número 47, Sor Juana Inés de la Cruz, era un conjunto de edificios de 2 pisos pintados en colores que alguna vez habían sido alegres pero que ahora se veían deslavados por el sol y la contaminación. El plantel estaba ubicado en una de las avenidas principales del sector, rodeado por una barda de concreto, coronada con alambre de púas que supuestamente mantenía a los estudiantes adentro y a los problemas afuera, pero que en realidad no lograba ninguna de las dos cosas de manera completamente efectiva. Carmen llegó a la escuela a las 10:30 de la mañana, después de haber pasado 2 horas tratando de conseguir transporte público que la llevara desde la agencia del Ministerio Público hasta el plantel educativo. El camión urbano había estado más lleno de lo normal, olía a diésel y a perfume barato, y el conductor había puesto música de banda a un volumen que hacía imposible pensar con claridad. La directora, profesora Esperanza Morales, era una mujer de unos 50 años con lentes de armazón dorado y una permanente que había pasado de moda hacía por lo menos una década. Su oficina estaba decorada con fotografías de generaciones anteriores, diplomas de cursos de actualización pedagógica y una imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía todo desde su marco dorado en la pared principal. Tomás Herrera, repitió la directora, consultando una libreta de pasta dura donde llevaba anotaciones a mano. Segundo grado, Grupo B, buen estudiante, sin problemas disciplinarios graves. ¿Sin problemas graves?, preguntó Carmen. ¿Eso significa que sí? ¿Había algunos problemas menores? La profesora Morales se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo que sacó del cajón de su escritorio. Era un gesto que parecía darle tiempo para pensar qué decir y qué no. Su hijo no era problemático, señora Herrera, pero tampoco era lo que podríamos llamar un estudiante modelo. Había llegado tarde algunas veces en el último mes, se había quedado dormido en clase de historia, y la maestra de inglés me comentó que parecía distraído. ¿Distraído cómo? Como si tuviera la mente en otra parte. Ya sabe cómo son los muchachos de esa edad. Hormonas, cambios, nuevos intereses. La directora hizo una pausa. ¿Había notado algún cambio en su comportamiento en casa? Era la misma pregunta que le había hecho la licenciada Vázquez, y Carmen se dio cuenta de que no tenía una respuesta satisfactoria. Sí había notado cambios en Tomás, pero habían sido tan graduales, tan sutiles, que los había atribuido a la adolescencia normal. ¿Cuándo había empezado a hablar menos durante las comidas? ¿Cuándo había dejado de contarle sobre su día en la escuela? ¿Cuándo había comenzado a cerrar la puerta de su cuarto cada vez que hablaba por teléfono? «Quiero hablar con sus maestros», dijo Carmen. «Y con sus amigos, por supuesto. Voy a pedirle a la trabajadora social que la acompañe». La licenciada en Trabajo Social, Mónica Castañeda, era una mujer joven, tal vez de 30 años, con una energía que contrastaba notablemente con el ambiente general de la escuela. Llevaba una blusa de color naranja brillante y zapatos de tacón bajo que hacían ruido contra el piso de cemento pulido de los pasillos. «Vamos a empezar con el maestro Rodríguez que da matemáticas», le dijo a Carmen mientras caminaban hacia los salones. «Después hablaremos con algunos compañeros de Tomás». El profesor Arturo Rodríguez tenía la apariencia cansada de alguien que había pasado 20 años tratando de explicar fracciones y ecuaciones a adolescentes que preferían estar en cualquier otro lugar del mundo. Su salón olía a gis y a desodorante barato, y las paredes estaban cubiertas de cartulinas con fórmulas matemáticas escritas con plumón de diferentes colores. «Tomás Herrera», dijo el maestro consultando su lista de asistencia. «Buen muchacho. Inteligente, pero últimamente parecía preocupado por algo». «¿Preocupado por qué?» «No sabría decirle, señora. Pero cuando uno lleva tantos años dando clases, aprende a leer las caras de los muchachos.
Y Tomás tenía la cara de alguien que está cargando con algo pesado. Carmen sintió que algo se le contraía en el estómago. ¿Había hablado con él al respecto? Lo intenté un par de veces, pero ya sabe cómo son. No es fácil que un adolescente se abra con un maestro, especialmente sobre cosas personales. Hablaron con la maestra de español, que describió a Tomás como un estudiante promedio, callado, que entregaba sus tareas a tiempo pero que parecía estar siempre pensando en otra cosa. La maestra de Ciencias Naturales dijo que había notado que Tomás faltaba ocasionalmente a clases, pero que cuando estaba presente participaba normalmente. El maestro de Educación Física mencionó que Tomás había dejado de jugar fútbol durante el recreo, algo que antes hacía religiosamente. ¿Desde cuándo?, preguntó Carmen. Desde hace como un mes, mes y medio, respondió el maestro. Antes era de los primeros en agarrar el balón. Últimamente prefería quedarse sentado en las gradas. Los compañeros de clase fueron aún menos útiles. Los adolescentes tienen su propia versión de la omertá, y aunque algunos parecían genuinamente preocupados por la ausencia de Tomás, ninguno admitió saber nada específico sobre problemas o planes de fuga. Fernando Castillo, el mejor amigo, fue el último en ser entrevistado. Carmen lo conocía desde que era un niño pequeño, cuando él y Tomás habían hecho su primera comunión el mismo día en la parroquia de San José. Fernando había crecido junto con su hijo, había comido en su mesa cientos de veces, había dormido en su casa durante pijamadas que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Si alguien sabía algo sobre Tomás, tenía que ser él. No sé nada, señora Carmen, le dijo Fernando, pero evitaba hacer contacto visual. Tomás no me dijo que planeara irse a ningún lado. Fernando. Mírame a los ojos, le pidió Carmen, con la voz que reservaba para los momentos serios. ¿Estaba Tomás metido en algún problema? El muchacho se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Finalmente levantó la vista. No lo sé, señora. En serio, las últimas semanas Tomás estaba raro, como distante. Ya no quería hacer las cosas que siempre hacíamos juntos. ¿Qué tipo de cosas? No sé. Ir al ciber, jugar fútbol, platicar de muchachas. Decía que tenía cosas que hacer, pero nunca me decía qué cosas. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Crees que tenía una novia? No lo creo. Habríamos hablado de eso. ¿Dinero? ¿Había mencionado necesitar dinero para algo? Fernando volvió a evitar su mirada. No, no exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Bueno, hace como 2 semanas me preguntó si sabía de alguna manera de ganar dinero rápido. Pero cuando le pregunté para qué, me dijo que se le había ocurrido así nada más. ¿Ganar dinero cómo? No sé, señora. Trabajos de fin de semana, algo así. Carmen intercambió una mirada con la trabajadora social. Era la primera pista concreta que habían encontrado, pero planteaba más preguntas de las que respondía. Fernando, dijo la licenciada Castañeda, inclinándose hacia adelante. Es muy importante que nos digas todo lo que sepas. Tomás puede estar en peligro. Ya les dije todo, insistió Fernando, pero su voz sonaba menos convincente cada vez. Cuando salieron de la escuela, Carmen tenía más preguntas que respuestas. Tomás había estado comportándose de manera extraña durante semanas, había mencionado la necesidad de ganar dinero, y según varios maestros parecía preocupado por algo. Pero nada de eso explicaba por qué había desaparecido mientras sacaba la basura un martes por la noche. La tarde del miércoles, Carmen organizó la primera búsqueda comunitaria. Había aprendido por experiencia propia que la policía tenía limitaciones de personal y recursos, y que si quería encontrar a su hijo, iba a necesitar más ayuda de la que el sistema oficial podía proporcionar. Puso carteles en las tiendas del vecindario, habló con los presidentes de las colonias circundantes y utilizó los grupos de WhatsApp de madres de familia para organizar brigadas de búsqueda. Para las 4:00 de la tarde, se habían reunido casi 40 personas en el parque central del fraccionamiento. Estaban los vecinos de siempre, doña Lucía de la casa de enfrente,
que siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en la cuadra. El señor Martínez de la esquina, que a pesar de sus 70 años, se había ofrecido como voluntario. La familia Castillo completa, incluyendo a Fernando, que parecía más nervioso de lo normal. También había llegado gente que Carmen no conocía personalmente, pero que habían escuchado sobre la situación. Madres de otros estudiantes de la secundaria, vecinos de colonias cercanas, algunos jóvenes que habían venido con sus propios padres. Roberto había conseguido permiso para salir temprano del trabajo y llegó con mapas fotocopiados del área y una lista de lugares que consideraba prioritarios para revisar. Carmen había preparado termos de café y sándwiches para los voluntarios, porque había aprendido de su madre que la gente trabaja mejor cuando se siente cuidada. «Vamos a dividirnos en grupos de 4 personas», explicó Roberto, extendiendo el mapa sobre una mesa de picnic del parque. Cada grupo va a cubrir una zona específica. Llevamos los flyers con la foto de Tomás, preguntamos en cada negocio, hablamos con la gente que esté en la calle. Carmen había elegido personalmente la fotografía para los flyers. Era una foto que había tomado el mes anterior, durante la celebración del cumpleaños de su suegra. Tomás aparecía sonriendo genuinamente, algo que había sido cada vez más raro en los últimos meses, con su playera de los Chivas y el cabello recién cortado. Se veía como lo que era, un muchacho de 15 años, normal, querido, importante, para alguien. «Desaparecido», decía el texto en letras grandes. «Tomás Herrera, 15 años. Desaparecido el 22 de octubre. Si lo has visto, llama al 33 234 5678. Los grupos se dispersaron por diferentes direcciones. Carmen fue con Roberto, doña Lucía y un joven llamado Miguel que había venido con su madre. Cubrieron la avenida principal, entrando a cada tienda, cada farmacia, cada puesto de tacos, cada estética, preguntando si alguien había visto a Tomás el martes por la noche o en algún momento desde entonces. La mayoría de las personas eran amables y cooperativas. Miraban la foto con atención. Hacían preguntas sobre las circunstancias de la desaparición. Prometían estar atentos por si lo veían. Algunos comerciantes se ofrecieron a pegar el flyer en sus vitrinas. Una señora que atendía una papelería lloró mientras miraba la fotografía y dijo que rezaría por el regreso de Tomás, pero nadie lo había visto. Después de 4 horas de búsqueda, los grupos se reunieron de nuevo en el parque. El resultado fue desalentador. Habían repartido casi 200 flyers, habían hablado con cientos de personas, habían revisado parques, terrenos baldíos, centros comerciales, paradas de autobús, y no habían encontrado ni una sola pista sobre el paradero de Tomás. «No se desanimen», les dijo Carmen a los voluntarios, aunque ella misma se sentía completamente desanimada. «Esto apenas está empezando. Mañana vamos a seguir buscando». Pero esa noche, mientras limpiaba la cocina después de una cena que nadie había podido comer completamente, Carmen tuvo que aceptar la realidad que había estado evitando desde la madrugada anterior. Su hijo había desaparecido sin dejar rastro, y nadie parecía tener idea de dónde podía estar. Roberto se quedó dormido en el sofá de la sala, abrazando el teléfono por si Tomás llamaba. Sofía se encerró en su cuarto y puso música para no escuchar a su madre llorar en la cocina. Y en algún lugar de la ciudad, o del país, o del mundo, Tomás Herrera pasaba su segunda noche lejos de casa. La bolsa de basura que había llevado consigo seguía tirada en el callejón, ahora esparcida por perros callejeros que habían encontrado restos de comida entre los desperdicios. Nadie se había molestado en recogerla. La lluvia llegó a Guadalajara ese martes como había llegado cada tarde durante las últimas 3 semanas, puntual, intensa y sin aviso. A las 4:30 de la tarde el cielo estaba despejado, con ese azul intenso que promete calor hasta muy entrada la noche. A las 5:15, nubes negras se extendían sobre la zona metropolitana como tinta derramándose en agua. A las 5:45,
El agua caía con la fuerza suficiente para convertir las calles en ríos temporales y obligar a la gente a refugiarse bajo techados de lámina y marquesinas de tiendas. Carmen Herrera estaba parada frente a la ventana de su cocina, viendo cómo el agua se acumulaba en el patio trasero de su casa. Era la misma ventana desde la cual había visto a Tomás salir por última vez, 9 meses, 3 semanas y 2 días atrás. No es que llevara la cuenta obsesivamente, pero cuando desaparece un hijo, el tiempo se mide de manera diferente. Cada día se convierte en un marcador, en evidencia de que el mundo sigue girando, a pesar de que tu mundo personal se haya detenido completamente. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque faltaba Tomás, sino porque la ausencia de su hijo había cambiado la manera en que todos los demás habitaban el espacio. Roberto había desarrollado la costumbre de quedarse en el trabajo hasta más tarde de lo necesario, como si prolongar las horas fuera de casa pudiera protegerlo de enfrentar la realidad de la habitación vacía en el segundo piso. Sofía, que ahora tenía 13 años y había crecido tanto que parecía otra persona, hablaba en voz más baja de lo normal, como si el volumen alto fuera una falta de respeto hacia la tristeza de la familia. El cuarto de Tomás permanecía exactamente como él lo había dejado. Carmen entraba a limpiarlo una vez por semana. Quitaba el polvo de los muebles, aspiraba la alfombra, cambiaba las sábanas de la cama. No porque esperara que regresara esa noche, aunque una parte microscópica y tercamente esperanzada de su corazón sí lo esperaba, sino porque mantener el cuarto limpio se había convertido en un ritual necesario para su supervivencia emocional. Sonopopotomino. Primeros meses habían sido un huracán de actividad. Búsquedas comunitarias cada fin de semana, entrevistas con diferentes medios de comunicación locales, reuniones constantes con la licenciada Vázquez del Ministerio Público, consultas con detective privado que un tío de Roberto había recomendado. Carmen había aprendido palabras que nunca pensó que necesitaría conocer. Expediente, averiguación previa, búsqueda sistemática, protocolo ALBA. Había conocido a otras madres con hijos desaparecidos, mujeres que se habían convertido en expertas involuntarias en navegar el sistema de justicia, en presionar a autoridades negligentes, en organizar marchas y plantones. Se había unido al colectivo Madres Buscando a sus Hijos Jalisco. Había aprendido a hacer oficios oficiales. Había participado en reuniones con funcionarios estatales que prometían resultados y luego desaparecían detrás de excusas burocráticas. Pero, después del 6º mes, cuando las pistas se habían agotado, cuando los medios habían perdido interés, cuando las búsquedas comunitarias empezaron a atraer cada vez menos voluntarios, Carmen tuvo que aceptar una realidad brutal. La búsqueda de Tomás se había convertido en una rutina de mantenimiento más que en una investigación activa. La licenciada Vázquez seguía siendo amable cuando Carmen la llamaba cada 2 semanas, pero sus respuestas se habían vuelto más cortas, más formales. No hay nuevos reportes, señora Herrera. Seguimos con la investigación abierta. Le avisamos si surge algo. El detective privado había sido más directo. Después de 3 meses sin resultados, le había recomendado que guardara su dinero para otras cosas. El aspecto más devastador de todo el proceso había sido darse cuenta de que el mundo no se detiene por una familia en crisis. Los vecinos, que al principio habían sido increíblemente solidarios, gradualmente regresaron a sus rutinas normales. Los maestros de la escuela de Sofía, que habían mostrado comprensión especial durante los primeros meses, empezaron a esperar que la niña rindiera académicamente como cualquier otro estudiante. Los compañeros de trabajo de Roberto dejaron de preguntarle por noticias sobre Tomás, no por falta de interés, sino porque las preguntas constantes sobre una tragedia sin resolución eventualmente se vuelven incómodas para todos los involucrados. Carmen había tenido que regresar a trabajar en la tienda de ropa de su cuñada después de 4 meses de ausencia. La necesidad económica había sido implacable. La búsqueda de Tomás había costado dinero que no tenían,
Roberto había perdido días de trabajo, y las cuentas seguían llegando con la regularidad despiadada de siempre. Pero trabajar había resultado ser una especie de salvación accidental. 8 horas diarias atendiendo clientes, organizando inventario, cobrando en la caja registradora, le daban a su mente algo en qué concentrarse que no fuera la ausencia constante de su hijo. Los domingos eran los más difíciles. Los domingos, cuando la familia solía ir junta a misa en San José, cuando después comían en casa de la abuela Carmen, cuando Tomás se quejaba de tener que ponerse ropa decente, pero terminaba disfrutando las bromas de sus tíos y jugando fútbol con sus primos en el patio de la casa familiar. Ahora los domingos se extendían como desiertos de tiempo que había que atravesar minuto a minuto. Sofía había desarrollado su propia manera de lidiar con la desaparición de su hermano. Se había vuelto más estudiosa, más responsable, como si tratara de compensar la ausencia de Tomás siendo perfecta en todo lo que hacía. Sus calificaciones habían mejorado. Ayudaba más en los quehaceres domésticos. Nunca se quejaba cuando Carmen necesitaba que la acompañara a alguna diligencia relacionada con la búsqueda. Pero por las noches, Carmen la escuchaba llorar en su cuarto, y cuando le preguntaba si estaba bien, Sofía siempre respondía que sí, que solo estaba cansada. Fernando Castillo había sido otro tipo de víctima colateral de la desaparición. El muchacho había empezado a evitar la casa de los Herrera, y cuando se encontraba con Carmen en la calle, la saludaba con una cortesía forzada que no había tenido antes. Carmen sabía que Fernando cargaba con algún tipo de culpa o conocimiento sobre Tomás, pero después de meses de intentar que le dijera la verdad, había tenido que aceptar que el muchacho no iba a hablar. Su madre, la señora Castillo, había tratado de mantener la amistad entre las familias, pero la situación se había vuelto demasiado incómoda para todos. La investigación oficial había seguido varios caminos que no llevaron a ningún lado. Habían revisado cámaras de seguridad de negocios cercanos, pero el callejón trasero donde Tomás había desaparecido era un punto ciego en términos de vigilancia. Habían entrevistado a todos los vecinos, compañeros de escuela, maestros, familiares, sin encontrar pistas significativas. Habían rastreado la actividad de las redes sociales de Tomás, pero su teléfono había sido apagado definitivamente esa noche y nunca había vuelto a mostrar actividad en Internet. La teoría oficial más probable, según la licenciada Vázquez, era que Tomás había sido víctima de un crimen de oportunidad. Alguien lo había visto solo en el callejón, lo había secuestrado con fines de extorsión, y cuando se dieron cuenta de que la familia no tenía dinero para pagar un rescate, habían decidido deshacerse de él. Era una teoría que explicaba la falta de comunicación posterior, la ausencia total de pistas y la realidad estadística de que la mayoría de los secuestros en México terminan mal cuando las víctimas pertenecen a familias de clase trabajadora. Carmen rechazaba esta teoría no por lógica, sino por supervivencia emocional. Aceptar que Tomás estaba muerto habría significado dejar de buscarlo, y dejar de buscarlo habría significado traicionar todo lo que significaba ser su madre. Pero después de 9 meses, incluso la esperanza más terca se ve forzada a coexistir con la desesperanza. El timbre de la casa sonó a las 6:15 de la tarde, justo cuando la lluvia había empezado a aminorar. Carmen no esperaba a nadie. Roberto no llegaría del trabajo hasta las 7:30. Sofía estaba en su cuarto haciendo tarea, y los vecinos normalmente no visitaban sin avisar, especialmente no cuando estaba lloviendo. Abrió la puerta principal y encontró a un mensajero de una empresa de paquetería que no reconoció. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, con un uniforme que se veía empapado a pesar del impermeable amarillo que llevaba puesto. ¿Carmen Herrera?, preguntó consultando una tableta electrónica. Sí, soy yo. Tengo una entrega para usted. Necesito que firme aquí. Le extendió la tableta y una caja pequeña envuelta en plástico. La caja era blanca, del tamaño aproximado de una caja de zapatos para niño, sin ningún tipo de etiqueta o marca comercial visible. No tenía remitente impreso,
Solo una etiqueta adhesiva con el nombre y dirección de Carmen escrito a mano con pluma azul. ¿Quién envía esto?, preguntó Carmen, mientras firmaba en la pantalla de la tableta. No lo sé, señora. Solo tengo la dirección de entrega. El mensajero se fue corriendo bajo la lluvia que había vuelto a intensificarse, y Carmen se quedó, parada en el marco de la puerta, sosteniendo la caja misteriosa. No recordaba haber pedido nada por internet. No esperaba ningún regalo, y la letra de la etiqueta no le resultaba familiar. Cerró la puerta y llevó la caja a la mesa de la cocina. Por un momento se quedó mirándola sin hacer nada, con una sensación extraña en el estómago que no logró identificar completamente. Podía ser curiosidad, o podía ser aprensión, o podía ser esa intuición maternal que a veces detecta el peligro antes de que la mente consciente entienda por qué. ¿Qué es eso, mamá?, preguntó Sofía, que había bajado de su cuarto atraída por el sonido del timbre. No sé. Me acaba de llegar por paquetería. ¿No pediste nada? No. Sofía se acercó a la mesa y examinó la caja con la misma curiosidad, cautelosa que su madre. A los 13 años ya había desarrollado esa desconfianza hacia lo inesperado que caracteriza a los niños que han vivido una tragedia familiar. ¿La vas a abrir?, preguntó. Carmen dudó. Había algo sobre la caja que la hacía sentir incómoda, pero no podía racionalizar exactamente qué era. Tal vez era simplemente que cualquier sorpresa, después de 9 meses de malas noticias y decepciones, automáticamente se sentía como una amenaza potencial. Pero la curiosidad ganó sobre la aprensión. Rompió la cinta adhesiva transparente que sellaba la caja y levantó la tapa. Adentro, envuelto en papel burbuja, había un objeto que la hizo retroceder físicamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Era el teléfono celular de Tomás. Carmen lo reconoció inmediatamente. Un Samsung Galaxy de color negro, con una pequeña calcomanía de los Chivas en la parte posterior, que Tomás había pegado ahí a pesar de sus constantes advertencias sobre no dañar aparatos electrónicos caros. La funda protectora de plástico transparente tenía la misma grieta en la esquina inferior derecha que se había hecho cuando a Tomás se le cayó el teléfono en el patio de la escuela 3 meses antes de desaparecer. Dios mío, murmuró Carmen, y se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Qué es, mamá?, preguntó Sofía, tratando de ver el contenido de la caja. Es el teléfono de tu hermano. Sofía se quedó completamente quieta por un momento, como si su cerebro necesitara tiempo para procesar la información. Luego se acercó más a la mesa con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Carmen no tenía respuesta para esa pregunta. Con manos que temblaban visiblemente, tomó el teléfono y presionó el botón de encendido, esperando que no pasara nada, que la batería estuviera muerta después de 9 meses. La pantalla se iluminó. No solo se iluminó, sino que mostró que la batería estaba cargada al 78%. La fecha y hora en la pantalla de inicio marcaban correctamente. Martes, 15 de julio, 6:23 p.m. Carmen sintió que se le doblaban las rodillas y tuvo que sentarse en una de las sillas de la cocina. Sofía se paró detrás de ella, con las manos apoyadas en sus hombros. «Mamá, ¿cómo es posible que esté cargado?» «No lo sé, mija. No lo sé». Carmen desbloqueó el teléfono usando el patrón que recordaba haber visto que Tomás usaba cientos de veces, una L al revés que empezaba en la esquina superior izquierda. La pantalla principal apareció exactamente como la recordaba, con las mismas aplicaciones en los mismos lugares, el mismo fondo de pantalla, una foto del estadio Akron, los mismos iconos organizados en la misma manera meticulosa que Tomás siempre había mantenido. Revisó los mensajes de texto. Los últimos eran de la noche de su desaparición. Intercambios normales con Fernando sobre tarea de matemáticas, una conversación con un primo sobre un videojuego, respuestas monosilábicas a los mensajes de Carmen preguntándole si quería algo del supermercado. Revisó el registro de llamadas.
La última llamada recibida había sido de su propio número, cuando había tratado de contactarlo esa noche. No había llamadas posteriores, ni recibidas, ni realizadas. Revisó WhatsApp, Facebook, Instagram, ninguna actividad después del 22 de octubre. Fue entonces cuando se le ocurrió revisar la galería de fotos. Carmen conocía las fotos del teléfono de Tomás casi tan bien como él mismo, porque había sido una de esas madres que ocasionalmente revisa los dispositivos de sus hijos solo para asegurarme de que no esté viendo cosas inapropiadas. Las fotos más recientes antes de su desaparición habían sido selfies tontos que se había tomado con Fernando, capturas de pantalla de memes que encontraba graciosos y algunas fotos del cumpleaños de su abuela. Pero ahora, en la parte superior de la galería, había una foto nueva, una foto tomada 5 días atrás, según el timestamp. Carmen abrió la imagen y se quedó mirándola sin respirar. Era una foto borrosa, claramente tomada con poca luz y probablemente con las manos temblorosas. La imagen mostraba lo que parecía ser el interior de un espacio metálico. Las paredes tenían esa textura ondulada característica de los contenedores de carga, enfocando hacia lo que parecía ser una puerta o abertura. En la distancia, apenas visible pero inequívocamente presente, había la silueta de una figura humana sosteniendo lo que parecía ser una linterna o teléfono con la luz encendida.